compañeros que están agregando, que alguna cuestión que se pierda. No estoy esperando que inicie la grabación. Ya inició. La grabación se ha iniciado. Y repito, la voy a subir a YouTube. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo voy a irme a una parte de aplicación, que es métodos cuantitativos de pronósticos, y vamos a trabajar lo que se llama los pasos a seguir para efectuar un pronóstico de demanda. ¿Por qué? Porque es una cuestión de mucha aplicación por parte de ustedes en la maestría. ¿Qué es lo que hacen en un comercio? Pues yo necesito, si estoy en ventas o comercialización, pues yo necesito saber qué voy a vender, cuánto voy a vender y en base a qué. Entonces aquí están los pasos que se van a seguir. Esta presentación se las voy a subir al WhatsApp, pero nada más síganme por favor. Mientras, son 7 pasos a seguir para efectuar un pronóstico de demanda. Primero, primer paso es determinar el uso del pronóstico, y eso es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuál es el objetivo por el cual vas a pronosticar? ¿Quién me dice al respecto? ¿Aline? ¿Cuál es tu objetivo por el cual vas a pronosticar? ¿Sí me escuchas, Aline? Bueno, creo que no se desconectó su micrófono. A ver, Daniel, ¿por qué vas a pronosticar? Puede haber varios factores, doctor. Yo creo que primero es para saber si hay alguna tendencia en base a la recopilación de datos de las muestras o poblaciones, o para saber o conocer algún dato adicional que pueda sugerir mi proyecto. Exactamente. Por ejemplo, tú estás en el área médica, ¿no? Así En la es, clínica. así Ok, ahí es. tú eres un pronóstico de, pues, para la cuestión de los posibles personas enfermas de algún tipo de cosa, ¿no? De, ¿Cómo va la de, tendencia que estás teniendo, ¿no? así es. De hecho, Típico. doctor, llevamos Sí, nosotros un análisis estadístico de los tipos de lesiones de cáncer que se manejan. bueno, Entonces, cuando hay una inclinación hacia ciertas lesiones, se puede incluir incluso área de epidemiología para que pueda participar en algún plan de trabajo en base a ese tipo de estadísticas. Otra estadística ujú, que manejamos nosotros es en el control de calidad, porque aquí manejamos algo muy parecido a los errores 1 y 2 que manejamos en estadística, los falsos negativos y los falsos positivos. Nosotros manejamos, por ejemplo, a que los técnicos en salud, que son los que diagnostican, pueden diagnosticar un cáncer y lo mandamos a calidad y puede ser que no había sido cáncer, se haya equivocado el técnico, o ujú. viceversa, que haya puesto negativo y resulta que sí era un cáncer. Entonces manejamos también esas dos vertientes que son muy parecidos al error 1 y 2 que manejamos para hipótesis. Llevamos Ujú. un control de esto y obviamente esto nos da como resultado que tenemos que capacitar, tenemos que estar observando a ciertos técnicos en salud que diagnostican muy de cerca porque tienen más errores, etcétera. Y lo manejamos de esta manera. Sí, correcto. De hecho, mi esposa está en el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, y entró a un curso de actualización para ella de cosas, de técnicas que ya domina, pero hay otros compañeros del Hospital Infantil de México que pues para ellos era novedoso, ¿no? O Ajá. bien que no habían manejado esas técnicas. Entonces ahí lo que estaba pasando eso, de que de repente tenían falsos positivos, o sea, lo que estaban ellos diciendo que estaba ocurriendo, pues no era cierto, porque no estaban manejando adecuadamente la técnica. Entonces, Así es. efectivamente, ahí es donde se vio esa necesidad en la parte de capacitación. O sea, para ella dije, pues yo no aprendí nada nuevo, ¿no? Todo lo tenía yo dominado. Pero sí vio que compañeros no, había gente que no manejaba esas técnicas. Entonces ya Así es. ahorita, pues ya, ahora sí tienen una homogenización de qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo la parte fuerte de interpretación. Así es. Entonces me ayuda Así con es. esta parte porque ahí viene el segundo aspecto, ¿no? Seleccionar los aspectos que se deben pronosticar. ¿Cuál es la unidad de medida que vas a usar para pronosticar? En el caso de vender un producto, número de ventas, si tienes una discoteca, número de ingreso de gente, administras un hospital, pues pacientes ingresados, o sea, ¿qué estás tú midiendo, no? Tercero, determinar el horizonte del tiempo de pronóstico.
Tener en cuenta que a mayor horizonte de tiempo, más impreciso será el pronóstico. Hay empresas que manejan pronósticos diarios, semanales, quincenales, mensuales y anuales. Esto va en función de la empresa u organización y su producto. 4. Seleccionar el modelo de pronóstico. Podemos emplear métodos de juicio de tipo cuantitativo o bien de tipo cualitativo. Después viene la recolección de datos para hacer el pronóstico. ¿Cómo? Bueno, realizas encuestas, llevas registro de ventas, si hablo en ventas, haces un uso de software para contar los ingresos. El objetivo es que se tenga una forma de obtener los datos que serán relevantes para hacer el pronóstico. Después es realizar el pronóstico. Dependiendo del modelo de pronóstico, la manera de proceder será diferente. Después de eso, validar e implementar el resultado. Te voy a tener mis datos numéricos y tenemos que validarlos. Existen medidas de error para determinar la validad de un pronóstico. También es importante que hagas comparaciones constantes entre la demanda real y lo pronosticado para determinar qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo, ¿no? Lo estás haciendo. Entonces, a final de cuentas, un punto importante, los pronósticos no son perfectos. ¿Por qué? Porque hay factores externos no controlables que afectan su precisión. Una recomendación general suele ser que pronostiques con demanda agregada. Bueno, hasta ahí. Entonces son los pasos. Creo que aquí todos estaríamos de acuerdo. ¿Algo le agregarían a estos pasos? ¿O están de acuerdo? Bueno, voy a considerar que están de acuerdo. Entonces, pues, tenemos que hay los enfoques de pronóstico, repito, pueden ser cuantitativos y cualitativos. Podemos encontrar dos clases, pronósticos de producción cuantitativo y cualitativo, por ejemplo, números y atributos, la parte que es matemática y la parte subjetiva. Y en la práctica, las empresas suelen utilizar ambos tipos de pronósticos. La parte matemática, que son los números fríos, y la parte subjetiva que sería por la propia experiencia que están teniendo la gente que está en un tipo de empresa, negocio. Bueno, vamos a ver esta parte, son ejemplos y por cierto, les voy a dar lo que son unas plantillas de Excel para que puedan conseguir ambos, puedan trabajar toda esta parte. Entonces, aquí tengo la parte que es de tipo cualitativo y cuantitativo, pero voy después lo reviso. Enfoque de pronóstico de demanda cualitativo. En algún momento yo les manejé alguno de ellos. Uno de ellos es consultar a la fuerza de ventas, otro es encuesta de mercado de consumo, otro es por grupo de consenso, otro por jurado de opinión ejecutiva y el método Delphi. Voy a describir cada uno de ellos. Enfoque de pronóstico de demanda cualitativo. Consulta a la fuerza de ventas. ¿Alguien tiene una idea de qué trata? Bueno, vamos a verlo. Consulta a la fuerza de ventas. Se basa en la experiencia de quienes están en campo y tienen más contacto con los clientes. ¿Quiénes son? Pues los vendedores. Es una técnica cualitativa para pronosticar la demanda por medio de la consulta a cada vendedor en la estimación de la demanda futuro, lo cual debe ser revisada, pues como se verá, tiene también sus desventajas. Esta técnica suele arrojar estimaciones muy optimistas o tal vez muy conservadoras, ¿no? Se pueden ir a los dos extremos. Los datos ajustados son combinados con los datos de los vendedores de otras regiones, permitiendo generar pronósticos. Alta, por favor. Pues repito, los datos ajustados son combinados con los datos de vendedores de otras regiones, permiten generar pronósticos por distrito, ciudad y país. Este es un video, voy a ponerlo, está interesante. Vamos que voy a combinar. Hoy continuamos con los métodos de pronóstico de demanda de tipo cualitativo y hoy tenemos el método de consulta a la fuerza de ventas. En este método nos vamos a lo que vendría siendo la
o parte de la operación de la empresa, en este caso los vendedores. Nos basamos en la experiencia y la percepción de cada uno de los vendedores para estimar un pronóstico de demanda. La estimación de cada vendedor se ajusta al considerar los de los otros vendedores. Esto es así porque cuando estamos hablando de una empresa grande, es importante considerar que no todos los vendedores tienen la misma capacidad de venta y no se realiza el mismo número de ventas en diferentes zonas de un territorio. Por esto es necesario que se ajuste cuánto es lo que se desea vender para que asimismo la empresa pueda ajustar sus índices de producción. Dentro de las ventajas de este método, tenemos que es un método incluyente porque tiene en cuenta al vendedor. Igualmente permite hacer comparaciones de la estimación de cada vendedor para diseñar estrategias. Esto es bien importante porque cada vendedor tiene diferente capacidad de vender. Igualmente en diferentes zonas de la ciudad, del país, del territorio donde estamos elaborando el pronóstico, debemos de considerar cuáles son los patrones que dimensionan el pronóstico de demanda que nosotros queremos elaborar. Por esta razón, este tipo de método de pronóstico nos permite hacer pronósticos agrupados. Con pronósticos agrupados nos estamos refiriendo a pronósticos de zonas más grandes. Esta vez no vamos a hacer un pronóstico de demanda para únicamente una ciudad, sino que lo vamos a elaborar para un país o incluso una región. Dentro de las desventajas de este método, tenemos que la estimación del vendedor no puede ser confiable. ¿Esto por qué puede pasar? Porque un vendedor puede ser pesimista o puede ser conservador. Si a ti como vendedor te están pidiendo una estimación del pronóstico de demanda y a ti te están pagando por comisión, por cumplimiento de metas, puede que la estimación que tú des sea muy conservadora con el objetivo de poder cumplir la meta. Entonces, si te están dando la facultad de que tú coloques tu propia meta, tú vas a dar un valor más conservador y este podría ser un problema. Así que a la hora de sacar un pronóstico de demanda con este método, es importante aclararle al vendedor cuáles son los objetivos por los cuales estamos haciendo esto y por los cuales estamos haciendo pues esta consulta a ellos. Bien, esto ha sido todo por hoy. No olvides seguirnos en... Como ven, pues es interesante esta forma de dar nuestras ventajas y las desventajas que estamos teniendo con este proceso. Otro de los métodos de pronóstico que ya, bueno, que estábamos comentando, pues tenemos que revisar qué otras formas tenemos para hacer el pronóstico. Este que estamos manejando este es muy típico. Otro, encuesta en el mercado de consumo. ¿Ahí a qué nos estamos refiriendo en la parte de consumo? Pues nos referimos a la percepción u opinión de personas para recopilar datos frente a un objetivo definido. Generalmente estos objetivos están relacionados con este pronóstico de demanda. Lo que se puede comentar sería el lanzamiento de un nuevo producto o servicio o la percepción del cliente de cada un elemento y su competencia, por lo cual normalmente van a requerir de un elevado número de personas para tener suficientes datos que te dediques a conclusiones pertinentes. ¿Cómo podríamos comentar sobre este tipo de estudio, una encuesta de mercado de consumo? ¿Podrían darme algún ejemplo? Sí, yo creo que preguntando si prefieres, bueno, si comprarías cierto tipo de producto, ¿no? Para poder estimar incluso qué tipo de mercado podemos enfocar ese producto. Y si está aceptado, deja ver si tengo aquí un ejemplo, porque hoy a mediodía pasó. Oye, Juan, ¿tienes ahí el producto este que les dieron de gratis? ¿De qué? En bueno, estamos en la glorieta de Utopía, que compraron la sopa. ¿Lo tienes ahí? A ver, préstamelo. ¿Qué el plato? Pues no sé. No tiene la tapa, no. La tapa es de... Sí, bueno, aquí en la mediodía a mí me tocó, había ¿qué sería? ¿Qué era un camión. era un camión y estaba dando a la gente regalando un producto que es de comida. ¿Qué era esto, Juan? Es como sopas de maruchan. Algo así dice que como una comida tipo maruchan, ¿no? Una sopa, ¿no? Y había de varios sabores, ¿verdad? Entonces le repartían a la gente, o sea, era gratis. Pero lo que estaba pasando es que a la gente le pedían su opinión.
O sea, estaba el producto, lo tomaba la gente y a esa misma gente ya le estaban interrogando de cómo les parecía el producto. Entonces ahí están viendo de alguna manera un acercamiento que con esta encuesta de mercado de consumo, pues para poder saber cuál era la percepción que tenía la gente. O sea, era en vivo, no era la pregunta, oye, ¿tú comerías tal producto? Si no lo conocen, pues no, pues la pregunta no sirve. Entonces, en este caso, que es un producto que en general nadie conocía porque apenas está introduciéndose al mercado, lo que hacían aquí en la Glorieta de Etiopía, y a mí me tocó verlo ahora, era a la gente le estaban dando en cantidades grandes, ¿eh? O sea, ¿qué será? Yo creo que trabajaron como 400, 500 gentes, y a todo mundo que llegaba, pues le daban el producto. El producto se los daban en caliente, ¿verdad, Juan? Sí, caliente ya para comer, ¿no? Y pedían que la gente lo consumiera y que después le estaban pidiendo la opinión del producto, qué tal. Les decía, eso me va a servir mucho para un tema más adelante de lo que sería mi estadística, no paramétrica. Pero eso es muy interesante la forma en que lo estuvieron haciendo en esta parte de un estudio de mercado de consumo y sobre todo que este es un producto nuevo. Entonces, ese producto nuevo lo que querían ver era pues cuál era la aceptación que se iba a tener para ver, creo que, ¿qué les preguntaban ustedes? ¿Que te gustaba, no te gustaba? Y les ponían nada más una señal, o sea, si tenías una figura que ponían hace palomita para arriba o palomita para abajo, ¿no? Así de sencillo estaban haciendo ellos su encuesta. Entonces, esa es interesante, esa encuesta de mercado de consumo. Tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Pues son flexibles al permitir su aplicación de forma personal, telefónica o por mail. En lo que yo vi fue personal. La encuesta se puede meditar la respuesta asegurando la libertad para elegir una respuesta. Ellos aplicaron, repito, lo que es mano para arriba o mano para abajo. Útil para las personas tímidas que se asustan con un entrevistador y también para el encuestador, quien solo tiene que dar la encuesta, asesor y espera que se la devuelvan, pero ojo, dependiendo del objetivo del estudio, esto a su vez puede ser también una desventaja, ¿no? Otro punto importante en la ventaja, no necesitas de personas experimentadas para aplicar la encuesta, porque solamente tienes una persona o varias personas estudiantes, pues, que les pagas poco, pero que nada más le pide, oiga, ¿le gustó o no le gustó? Si le gustó, ponga dedo para arriba, y es más, ni siquiera por escrito, sino simplemente que dieran la señal de su dedo para arriba o su dedo para abajo. Facilita el análisis estadístico según el diseño efectuado. Y si en este caso, pues lo vamos a comparar con otro método que se llama el método Delphi, donde la encuesta tiene la ventaja de que logra captar información en corto periodo de tiempo y a precio muy bajo, ¿no? Muy rápido este tipo de encuesta. ¿Qué desventajas tiene? No permite evidenciar las emociones y percepciones del individuo. Esta es una desventaja importante frente a técnicas proyectadas o grupos de enfoque. No es la más apropiada para enfoque cualitativo, pues el encuestado se reduce a seleccionar lo que le indica la pregunta sin ir más allá en su pensamiento. Y el diseño de la encuesta, pues es vital para el éxito de la obtención de conclusiones pertinentes. Esa es la cuestión, de que esté bien diseñado. En este caso, que estuve observando cómo estaban trabajando esta empresa para este producto nuevo, me pareció muy correcto la forma en que lo estaban haciendo y era muy rápido. Tenían su cocineta, calentaban bien la comida, no estaba destapada, o sea, está tapada y se lo dan ya a la persona, tiene bien el diseño de lo que sería el plato, pues, y con su cuchara y todo, muy higiénico. Y después nada más estaba ahí, supongo que eran estudiantes, que hacían las preguntas, oiga, ¿cómo le parece? Ya que vieron que estaban comiendo, después de un rato le preguntan, ¿qué le parece? Nada más pongan su dedo para arriba o su dedo para abajo. Y con eso ellos estaban encuestando. Sí tenemos una serie de pasos en una aplicación de este tipo, que es un mercado de consumo. Los 6 pasos es primero planear tu encuesta respondiendo a la segunda pregunta, que es ¿qué es lo que buscas con la aplicación de la encuesta? En el caso de la sopa, ¿cuál era la pregunta que estaban, que estaban poniendo? ¿Alguien se la imagina? ¿Te gusta Pues la no sé sopa? si solo es te gusta o no te gusta, ¿no? Ajá. Exactamente, ¿te gusta la sopa o no te gusta?
Y tenían la cuestión, como tenían de varias productos. ¿Este de qué era, Juan? ¿Pollo? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Arrachera? Periyaki, no sé qué. Y había de otras entonces que también estaban observando, pues como tenían a partes iguales que sus productos, ¿como cuántos productos tenían? Tenían ellos 3 productos. Entonces de ellos, ¿qué es lo que estaban observando también? Pues cuál es el que tenía mayor aceptación. Entonces es una encuesta muy sencilla para poderla hacer, ¿no? La cuestión, ¿quién la va a responder? En este caso para público en general, porque era generalmente gente que trabaja para tipo comida rápida, ¿no? Gente que tiene poco tiempo para poder dedicarse a un restaurante, a una fonda, o que lo lleva a su casa para rápidamente a la noche cenar, y entonces es lo que estaban ellos buscando. Después de eso, diseñar la encuesta pensando en el tipo de preguntas que tendrás. O sea, tú tienes que pensar si haces una pregunta de este tipo, si estamos abiertos, que la pregunta es abierta, cerrada o mixta. Este caso que yo observé, pues es una pregunta de tipo abierta. Elección múltiple o única, pues en este caso es una elección de tipo múltiple en el sentido que eras dedo para arriba o dedo para abajo. Aquí, ¿se acuerdan que ya vimos lo que es la escala de Likert? ¿Se acuerdan de la escala de Likert? Sí, sí, profesor. Ok. Y la otra fue la escala de Osgood. Ujú. Entonces aquí lo que estaban definiendo era cómo lo iban a utilizar. De hecho, sintetizaron bastante porque era muy rápido, mano para arriba, mano para abajo, ¿no? Nominal, numérica, etcétera. Y eso es lo que se define cuando uno va a hacer la encuesta. Abierta, cerrada o mixta, ¿no? Elección múltiple única, escala Likert, nominal, numérica, etcétera, y define si vas a hacer llamadas telefónicas, vas a revisar correos electrónicos, fax, etcétera. Esto lo hicieron totalmente presencial, entonces esto fue su diseño de encuesta. Después aplicas la encuesta, lo más importante es que te presentes, que expliques cuál es el objetivo, que aclares que esas respuestas serán anónimas o públicas y el manejo que le das a la encuesta. Aquí fue muy sencillo porque lo que le pedían a la gente, la pregunta era, solamente queremos saber si este producto que es nuevo te agrada o no te agrada. No es te gusta o no te gusta, sino lo pusieron te agrada o no te agrada. Creo que fue la pregunta que estuvieron poniendo, ¿no? Y después de eso, pues van a tener que tabular y van a analizar, van a procesar los datos y van a analizar su cumplimiento, ¿no? De esto, ¿qué pasa? Pues el analista, o sea, ya más arriba, pues tienen que extraer y tomar decisiones. ¿Eso por qué les sirve? Por ejemplo, si yo tengo 3 platillos diferentes, eso va a ayudar a que en producción de repente digan, ¿sabes qué? Produce más artículo A que producto B o que producto C, porque tiene más demanda. Si ven que está muy pareja la cosa, ellos van a saber que en su momento, en su producción, no van a tener tanto problema para la selección de su tipo de producción. ¿Alguno de ustedes ha utilizado este mercado de consumo? Aquí nada más Sí, bueno, en mi está. caso sí. Ok, correcto. Entonces es interesante. Bueno, está Aline, Ariana, Cintia y Daniel. Ok, nada más son los que están hasta ahorita. ¿Saben algo de Galina? ¿Y de de la otra compañera que falta? No, No, profesor. Bueno, ok, porque pues, ayer tuvieron clase y martes también. Digo, el martes, ¿no? Tuvieron clase. Entonces, para saber qué pasó con ella. Ok, Sí, bueno, gracias. solo Kalina no se conectó ayer, pero Susi sí. Bueno, ok. Entonces después se pueden preguntar a Galina si continúa o qué pasa con ella, ¿no? Y le avisan de que de todas maneras se está grabando esta sesión. Ujú. Entonces, es importante esta parte de encuesta de mercado de consumo. Grupo de consenso. ¿Quién tiene por grupo de consenso? Bueno, voy a abrirlo. Y aquí sí voy a poner mi video. Otra vez vuelvo a abrir para poder compartir el sonido.
Hola a todos, esto es Ingenio Empresa para la gestión del negocio y hoy continuamos con los métodos de pronóstico cualitativo. Recordemos que un pronóstico cualitativo es aquel que está basado en la intuición, la opinión, la percepción o la subjetividad de la persona que planea o el grupo de personas que pronostica la demanda. El día de hoy continuamos con los métodos y tenemos el método de grupos de consenso. ¿Qué es un grupo de consenso? Es la expresión de la opinión o percepción de una colectividad con respecto a un tema en particular, donde llamamos consenso una decisión basada o tomada con el acuerdo de todos los asistentes. En este sentido, el grupo de consenso es un método totalmente democrático, un método que tiene en cuenta la opinión de todos los invitados, de todos los asistentes a una reunión donde el objetivo es llegar a una decisión. En este caso, la estimación del pronóstico de demanda. Este método presenta una serie de ventajas con respecto a otros métodos. Inicialmente podemos decir que es un método muy inclusivo frente a todos los cargos de la organización. Eso es así porque este método nos permite definir un consenso entre diferentes niveles jerárquicos, por ejemplo, gerentes, analistas y vendedores, alineando desde la estrategia hasta la operatividad de la organización. Esto es importante a la hora de tomar una decisión para tener en cuenta todos los niveles de jerárquicos de la organización y evitar cualquier sesgo frente a la toma del pronóstico. Es un método de bajo costo a comparación de otros. Esto puede ser una ventaja y en otras ocasiones puede ser una desventaja. Entonces, en una organización muy grande, en diferentes sucursales, presente en diferentes países, pueda salir bastante costoso solicitar la opinión o el consenso, reunir todas las personas claves necesarias para tomar un pronóstico. A diferencia de una pyme o una mediana empresa, cuando se entra a las personas en una mesa a tomar un consenso, puede ser mucho más económico. Igualmente es un método con pertinencia en las respuestas al involucrar diferentes niveles jerárquicos. Es diferente a, por ejemplo, un método de opinión ejecutiva donde únicamente te basas en la experiencia de los altos mandos. A diferencia de esto y en la práctica, al tomar la decisión frente a un pronóstico se suele involucrar a todos los niveles jerárquicos de la organización para que pues las respuestas que nosotros vamos a obtener frente a ese consenso tenga en cuenta a todo el personal, tanto el personal en campo que tiene contacto con el cliente como al personal estratégico y al personal que planea, que toma las decisiones, que analiza. Ahora, si nos fijamos en las desventajas, es un método que puede presentar intimidación ante niveles superiores en un ámbito de reunión y es un método que puede presentar lenta aplicación. ¿Cómo es esto? Existen varias formas de aplicar el método. Una de las formas es sentar a todas aquellas personas pertinentes para llegar al consenso y tomar una decisión en una reunión. En este caso es posible que los cargos bajos se sientan intimidados frente a cargos altos y esto depende del clima organizacional de la empresa. Es una posibilidad, no siempre es una desventaja y esto depende de cómo esté organizada la empresa, cuál sea el clima laboral y cómo sea la relación de los altos cargos con los cargos medios y cargos bajos. También es posible, otra forma de aplicación del método es que se vaya escalando el consenso a través de los niveles jerárquicos, es decir, que inicialmente se le pida el consenso a los cargos operativos, luego a los cargos tácticos y finalmente a los cargos estratégicos. Esta es una posibilidad, sin embargo, una de las características de este método es que permite debatir sobre la mesa frente a la decisión y en este caso, de esta forma de aplicación, eso no se hace posible. La otra desventaja, la lenta aplicación, esto depende del tamaño de la empresa. Si es una multinacional y tenemos muchas personas en la empresa, puede ser muy lento pedirle consenso a todo este tipo de personas a hacer innumerables reuniones para estimar una demanda. Si es una pyme o una mediana empresa, como mencionamos anteriormente, se hace mucho más llevadero. Bien, esto es todo hasta el momento. Creo que está hablando en mute. Doctor, tiene su micrófono Creo que apagado. tiene apagado su micrófono.
Perdón, había una pregunta. ¿Se entiende la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados? A ver, si yo estoy hablando que en un salón de clase hay personas que tienen el Sí, cabello... ¿Mande? Repito, si por ejemplo en un salón de clases digo que tengo personas que tienen cabello rizado, cabello güero, cabello negro, etcétera, ahí solamente por estar marcando los tipos de cabello que tienen, estoy hablando que tengo datos de tipo no agrupado. Pero si yo digo que, por ejemplo, tengo 4 personas con pelo castaño, 2 personas con pelo rubio, 2 personas pelirrojas, ¿qué estoy haciendo? Ahí ya estoy agrupando. ¿Sí? Esa es una forma, ahí puedo ya diferenciar entonces lo que serían datos agrupados, donde ya tengo numéricamente cuántos elementos hay de cada caso, de cada factor, contra los datos no agrupados, donde hablo la generalidad de lo que ocurre, ¿no? Entonces, ahora sí quedaría claro esa diferencia. ¿Podría ser un muestreo por segmentos, doctor? ¿Mande usted? ¿Podría ser un muestreo, por ejemplo, por segmentos? Que Sí, podría digamos, ser exactamente por segmentos. podría, no sé, hacer una muestra de la zona sur, de este y oeste, y sacar los datos de esta manera. Sí, porque ahí estás agrupando. Así es. Ok, Por ejemplo, en el otro caso sería la cuestión con vacunas, ¿no? así ¿Te es. acuerdas que en esa casa se agrupó para cuestión de la vacuna cuando tuvimos la cuestión de COVID? A ver, personas mayores de edad, que agruparon 65 años en adelante y empezaron a hacer los extractos. Entonces ahí estaban agrupando pues para poder dar la priorización de la vacunación. Así es. Ese es un ejemplo de agrupados. Ok, En forma no agrupada, pues tenemos a hablar toda la población en general, ¿no? De 5 años en adelante que ya existen las vacunas, y que entonces de ahí te agrupas por conglomerados. Ahorita, por ejemplo, que están con la vacuna de la influenza a partir del día 3 de octubre, ¿qué dicen? ¿A quiénes van a poner la vacuna? No es para todo mundo ahora. Entonces clasificaron que son personas de mayores de 65 años, personas que tengan movilidad o niños pequeños, o sea, tomaron los extremos que es donde más influencia puede tener la enfermedad de la influenza. Ahí están agrupando, ¿sí? Entonces, ese es importante que lo visualicemos. ¿Mm? Bueno, voy a seguir de donde se me quedó. Estoy abriendo de donde me quedó. Cuando lo encuentro que se me cerró. Ya, bien. Vamos, ya tenemos entonces consulta a la fuerza de ventas, encuesta de mercado de consumo, grupo de consenso. La dificultad de grupo de consenso, sobre todo cuando está uno y está arriba el director, pues la gente usualmente calla, ¿no? Porque todos somos, sobre todo de la cultura latina, sí, jefe, lo que usted diga, ¿no? Esa es la desventaja que tenemos por ese grupo de consenso. Ahora, ellos hablaban en su momento, y este apunte fue hecho pues, antes de la pandemia, porque estuve trabajando con la gente de Ingenio Empresa, era que decían, no, los tiempos para que la gente se pueda mover, ¿no? Y sacar el consenso. Pues ahorita ya en línea, pues es mucho más fácil que se pueda conseguir información, ¿no? Y tenemos la otra manera, que a lo mejor es simplemente un cuestionario donde estás pidiendo una opinión a las personas de todos los niveles y no tienes tanto problema, y es anónima. Ya vieron que hasta en Google uno puede sacar ahorita ya sus cuestionarios, ¿no? Entonces eso nos da esa ventaja. Pero siempre es el que decir de que, bueno, si estoy en consenso simultáneamente el personal operativo con el personal que toma decisiones, sí se complica cuando estamos en la forma presencial. Esto, claro, depende de los propios tipos de culturas. Pero bien, ahora vamos.
Si ya quedó claro esos tres primeros grupos, jurado de opinión ejecutiva. ¿Qué entendemos por jurado de opinión ejecutiva? ¿Alguna idea? Bueno, pueden ser como personas ajenas a los directivos que van a estar calificando la decisión que se tomó. O como, sí. O sea, a ¿cuál nivel sería? puro ejecutivo de las diferentes áreas de la empresa. Sí, tal vez. Ok, vamos a manejarlo también de esa manera y que puede apoyarse, por ejemplo, cuando es un cierto ámbito, vamos a poner ámbito hotelero. Entonces juntan diversas empresas y hacen una opinión general sobre algo. Esa es otra manera que pueden, porque son puro ejecutivo que manejan empresas de ese ámbito. Entonces ahí es donde lo pueden ellos estar revisando para tomar decisiones. Voy a manejarlo ahorita en esta parte de video. Hola a todos, esta es la comunidad de Ingenio Empresa y hoy continuamos con la entrega de pronósticos de demanda Voy a ponerle sonido. educativa. Se basa en la intuición, las emociones, la experiencia o la subjetividad de una o más personas quienes son los encargados de estimar la demanda. En este caso, el jurado de opinión ejecutiva es la expresión de la opinión o percepción de los altos mandos con respecto a un tema en particular. El objetivo es tomar una decisión, en este caso, llegar a un consenso para definir un pronóstico de demanda. Cuando hablamos de altos mandos, nos estamos refiriendo a gerentes, líderes, directores, expertos o directivos, quienes son los que manejan la parte estratégica de la empresa. Como todo método, tiene una serie de ventajas y desventajas. Veamos cuáles son. Comenzando con las ventajas, tenemos que este es un método ágil y es de bajo costo. Eso es así porque bajo ciertos estímulos del mercado, por ejemplo algún suceso natural inesperado o cualquier acción de la competencia, es necesario tomar decisiones de forma inmediata. Este método reúne a todas las personas estratégicas de la empresa y les permite tomar una decisión que impacte directamente a la compañía frente a lo que está sucediendo en el mercado. Reunir a todas las personas y sentarlas y tomar una decisión es algo que no nos va a costar mucho a comparación de otros métodos que nos van a requerir más tiempo y más recursos. Dentro de las desventajas, tenemos que es un método que desconoce el trabajo en campo y que puede generar conclusiones ambiguas. Desconoce el trabajo en campo porque es un método totalmente estratégico. Con trabajo en campo nos estamos refiriendo a todas aquellas personas que tienen contacto directo con el cliente. Por ejemplo, en una empresa que contiene vendedores de puerta en puerta. Este tipo de personas tienen cosas bastante interesantes que decir porque son quienes están en contacto con el cliente y su opinión es muy valedera. Muchas veces la parte estratégica considera muchas cosas que para los vendedores pueden ser imposibles de hacer o que están carentes totalmente de sentido para la operación. Por otra parte, también puede generar conclusiones ambiguas porque cuando se reúnen una serie de personas que tienen diferente bagaje, diferentes conocimientos, diferente experiencia y modo de ver las cosas totalmente diferentes, pues pueden haber conflictos frente a las conclusiones que ellos puedan obtener. En este caso es necesario que este método sea complementado con otro tipo de métodos que involucren otros niveles de la empresa, como grupos de consenso. El grupo de consenso es un método que involucra, donde definimos una serie de personas basado en sus características y en este caso lo más adecuado sería que definiéramos tanto la parte estratégica como la parte táctica y la parte operativa. Bien, hasta aquí la entrega del día de hoy. Te invitamos a visitar Ingenio Empresa. Ok, de eso sí queda claro que es únicamente hablamos de directivos. Como dicen, la gran desventaja es cuando hay gente que no ha bajado a campo. Sí, esa es la desventaja que se tiene con este método cuando no tienes gente que conozca de qué estamos hablando. La ventaja, bueno, estás tomando gente de los altos mandos, producción, compras, almacenes, etcétera, que están dando ya su opinión, pero repito, hay que cuidar mucho que la gente realmente conozca todo, que tenga todo el contexto completo. Y ahora nos vamos al método Delphi. ¿Alguna opinión sobre el método Delphi?
¿Alguien ha manejado método Delphi? No, doctor, no lo he escuchado. Bueno, entonces vámonos con el método Delphi. ¿Qué es el método Delphi? El método Delphi consiste en la realización de una consulta sistemática realizada a ¿Se expertos. escucha bien? Con expertos nos referimos a personas que tienen mucho conocimiento en un campo, Sí, Sí, doctor. donde sí, el objetivo de la aplicación de este método es obtener un consenso. Es aplicado en multitud de campos y en este caso, en esta explicación, en este ejemplo, nosotros lo aplicaríamos para la estimación de la demanda. Fíjense Es un esta método parte, iterativo y consulta estructurado. sistemática realizada ¿Qué a queremos decir con esto? expertos. Es un método que se aplica por fases. Una vez que tenemos diseñada la encuesta, la distribuimos, los expertos responden con cada una de sus impresiones, analizamos las conclusiones y basado en ello volvemos a aplicar con una encuesta igual o diferente enviada a los mismos expertos. Esta sería una segunda iteración. Realizamos las iteraciones que nosotros consideremos pertinentes pues para obtener las conclusiones que necesitamos. En este caso, el pronóstico de demanda. ¿Y cómo podemos aplicar el método? Veámoslo paso a paso. Bueno, a grandes rasgos, inicialmente tenemos que definir un tema. Por ejemplo, si estamos hablando de pronósticos de demanda, un tema sería, queremos pronosticar la demanda del último trimestre del año. Entonces, esa sería la parte de definir el tema. Debe tener una delimitación, debe tener un alcance y cuando definimos el tema también debemos de prever cuánto tiempo estimamos va a demorar la aplicación del método. El paso siguiente es hacer el cuestionario. Es muy importante antes haber definido correctamente el tema porque de esto va a depender del éxito del cuestionario. Ese cuestionario va a ser el que se va a distribuir a los expertos, pero antes tenemos que definir los expertos. Paso siguiente, definir expertos. Planteamos una serie de características que son las que nos van a permitir determinar quiénes son las personas idóneas para ser consideradas como expertos. Entonces, por ejemplo, podemos considerar el bagaje que tienen, la experiencia, el conocimiento, los estudios o el papel dentro de la compañía, por ejemplo. Y el paso siguiente es informar a los expertos cuál es su papel en la aplicación del método. Entonces, por ejemplo, siguiendo el caso pronóstico, si una compañía quiere pronosticar la demanda, podría ser pertinente elegir expertos como clientes que hagan el papel de clientes, expertos de la parte estratégica, líderes, directores y expertos de la parte comercial, como lo pueden ser los vendedores. Ese sería un método que se está enfocando en cada uno de los niveles de la empresa, contrario a otros métodos como el jurado de opinión ejecutiva, que se enfoca únicamente en la parte estratégica, o la encuesta de mercado, que se enfoca únicamente en clientes. Bien, una vez los expertos conocen cuál es su papel dentro de la aplicación de este método, se distribuye el cuestionario. Es importante que los expertos sepan de cuánto tiempo dura el método y cuántas fases o iteraciones van a existir en el método. Esto por motivos de planeación, tanto para los expertos como para conocer cuánto van a ser los costos en los que nos vamos a ver involucrados al aplicar este tipo de métodos. Ya por último, los expertos responden el cuestionario, llegan las respuestas y se tabulan las respuestas y se analizan. Entonces ahí aplicamos toda la estadística que sea pertinente, moda, mediana, desviación estándar, todos los análisis estadísticos que permitan pues determinar las conclusiones que necesitamos para pronosticar la demanda. Entonces, hecho este paso, el último paso es iniciar la siguiente vuelta, iniciar la siguiente iteración. Este mismo proceso se hace cuantas veces sea necesario, cuantas veces estimemos nosotros para asegurar el éxito del método y que logremos estimar un buen pronóstico de demanda. ¿Cuáles son las ventajas del método? Veamos. Vale, dentro de las ventajas del método, sabemos que es un método que puede ser anónimo, no necesariamente los expertos tienen que conocer cuáles son los otros expertos que contestan junto a él los cuestionarios, y esto hace que exista, que no hayan protagonismos entre expertos. Cosa diferente si se elaborara, por ejemplo, un focus group o una técnica de grupos de consenso donde se mezcla la opinión tanto de
tanto de estratégicos como operativos, como comerciales, y pues esto puede causar momentos de intimidación entre una y otra línea de cargo. Otra ventaja es que hay diversidad de opiniones que son confrontadas entre sí para ser ajustadas. Entonces podemos cruzar diferentes opiniones de los expertos que nosotros definamos, y esto hace que el método Delphi sea un método muy flexible en este sentido. Y finalmente, otra ventaja es que el consenso logrado puede presentar un alto grado de confiabilidad dependiendo de la selección de expertos, y esto a su vez pues, puede ser una desventaja. Vamos a ver por qué. En las desventajas tenemos que generalmente es uno de los métodos que conllevan más tiempo de aplicación. Esto es totalmente cierto. Conlleva tiempo que enviar un cuestionario a un experto, conlleva tiempo que obtener sus respuestas, conlleva tiempo analizar las respuestas, conlleva tiempo volver a aplicar el mismo proceso. Entonces esto hace que se demore mucho, y por este mismo sentido también hace que sea un método muy costoso, que es la segunda desventaja. Como tercera desventaja es que el cuestionario, al igual que los expertos que se seleccionan, son determinantes para obtener un pronóstico acertado. Como antes lo mencionábamos como ventaja, pues también puede ser una desventaja dependiendo de qué tan pertinente sea el cuestionario que nosotros estemos elaborando, y qué tan pertinentes también sean los expertos que tenemos para el objetivo con el cual adelantamos el método. Pues igualmente van a ser las conclusiones. Si no tenemos un buen cuestionario, o si uno o más de los expertos no son los mejores para responder las preguntas, pues las respuestas que vamos a tener van a estar llenas de sesgo. Vale, eso es todo. No olviden seguirnos. Estamos en Facebook, en Google Plus. Bueno, entonces ahora sí tenemos lo que son los 5 métodos de tipo cualitativo. ¿Alguna duda en estos? No, profesor, todo claro. Ok, correcto. Entonces ya los manejamos bien, ¿no? Así es. No, De hecho, sí, dime. fíjese, doctor, que yo trabajé en Nissan Mexicana a mis principios de la carrera, y utilizan los conceptos que manejan usted, pero de una manera muy diferente. Lo que veo que como que este enfoque está más enfocado a un sistema americano de empresas, en donde manejan una estructura organizacional lineal. Los japoneses, en el método que manejaban como método de pronósticos de consenso, por ejemplo, ellos manejan una estructura horizontal. ¿Qué quiere decir? Que los mismos obreros toman las decisiones y al final piden un visto bueno de la supervisión o de la dirección del área. Para tomar decisiones tienen mucho peso los mismos obreros. Ellos toman la filosofía de que ellos son los expertos, puesto que viven diariamente la parte del proceso. Entonces, es como que hay ciertas diferencias en cuanto a los métodos que utilizan me imagino que por la forma de cultura que tienen en cuanto a la parte industrial, ¿no? Sí, así es, esa es la parte cultural que interviene mucho. Fíjense, eso está pasando ahorita con el movimiento estudiantil, el paro que tenemos UPIXA. ¿Qué es lo que piden los alumnos? Si uno empieza a revisar, te das cuenta, y uno que fue estudiante también, pues te das cuenta que también se tiene razón de lo que están pidiendo, de que, pues, oiga, es que faltan grupos o no tienen maestros, etcétera, y que efectivamente, pues ellos de abajo, pues se están dando cuenta cuál es la problemática. La cuestión choca cuando tú tienes directivos que a su vez nunca han estado abajo, por ejemplo, dando clase, o que no están nunca en un salón de clase. Y te voy a poner el ejemplo típico, ¿no? Sin que sea negativista, simplemente el director general del Poli, que él salió de estudiante, se fue a estudiar a Inglaterra y ahí vivió 20 y tantos años, pues desconoce realmente cómo están aquí las escuelas del Politécnico, y sobre todo abajo a nivel licenciatura, ¿no? Sobre todo si te falta infraestructura, si te falta detalles de no saben ni cómo están los salones. Entonces tú quieres dar instrucciones de que debes de mejorar, pero pues nunca has vivido realmente cómo se está viviendo abajo. Ese es el detalle. Entonces, claro, afortunadamente sí tuvo la visión de aceptar de que las cosas se tienen que mejorar.
O sea, no se puso intransigente. Y ahora, pues, la cuestión es cómo resolver. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy ahorita en la UNAM, en Facultad de Ingeniería, en lo que es el Consejo Técnico, y pertenezco a comisiones dictaminadoras. Entonces, uno de los problemas que se están teniendo es de que faltan maestros. La UNAM tiene el mismo problema. Entonces, lo que se hizo fue trabajar lo que es los exámenes de oposición. De hecho, hay un día con ustedes que yo voy a incorporarme tarde porque tengo que estar en 4 materias donde hay exámenes de oposición para maestros de tiempo completo, no tiempo parcial. Y ahí tengo que estar en lo que sería la prueba consiste en 4 etapas. Una prueba donde el maestro está exponiendo un tema, previamente ya se les dio qué tema tienen que exponer. En los grupos les dan 15 minutos, 20 minutos de exposición. Tú estás viendo ahí cómo están exponiendo el tema y vas viendo también la actitud, cómo estás viendo a los alumnos que están respondiendo ante ese profesor. Hay otra parte donde tiene que presentar por escrito lo que es crítica escrita al programa de estudios. Imagínate, crítica al programa de estadística que estoy dando para administración, pero también una crítica al plan de estudios. Tiene que presentar la crítica y tiene que sustentarlo. Tiene que presentar un proyecto de investigación donde de alguna manera define cómo puede aplicar esto o cómo el grupo puede entender esto como un proyecto para resolver problemas. Y viene lo que es un interrogatorio sobre el tema al cual se le asignó. ¿Qué es lo que está haciendo la UNAM? Pues evitar que los alumnos por pronto tomen la cuestión de que no tienen profesores capacitados y preparados para las secuencias que ellos están cubriendo. Y además de que debe de hacerse investigación. Entonces, esa es una parte para poder solucionar un problema que, por ejemplo, en UPIXA no está pasando tanto así. O sea, no se están abriendo la cuestión de vamos a dar las plazas, pero para plazas de tiempo completo. Porque si pones una persona para pocas horas, pues va a haber pocos interesados en cubrir. A ver, quiero que des grupo a las 7 de la mañana o quiero que des un grupo a las 9 de la noche, ¿no? Entonces tienes que tener gente que también pueda adaptarse a los requerimientos que realmente necesita la universidad, en este caso en Facultad de Ingeniería de la UNAM, pues para resolver la problemática con los alumnos, porque los alumnos pues no son nada más de 7 de la mañana, 9 de la noche, sino en todo un horario de tiempo y tienes que tener gente para poder, personas pues para poder resolver esa situación y que debe ser pues gente que esté capacitada, que esté preparada, que haya demostrado conocimientos, etcétera. Entonces, en los exámenes que yo voy a hacer, después les voy a pasar la plantilla para que conozcan en qué materias. Eso simplemente para que tengan un conocimiento, porque viene mucho a esta parte que aquí están, la parte que están manejando, ¿no? Tienes que tomar en cuenta a la parte de abajo, que es la que está en el campo, pues a los que están tomando las clases y que te van a indicar qué problemática tienen y que te están dando propuestas de solución. Y viene que la etapa directiva, pues es la que tiene que aprobar para poder resolver esa problemática. Hay soluciones que se han dado, por ejemplo, de los alumnos, pues grupos en sábado, porque pues la escuela UPIXA pues no tiene más que cierto número de salones y eso pues no puede crecer. Claro, puedes poner lo que llamaríamos algunos que son de UPIXA, a lo mejor conocían lo que eran los gallineros, que eso fue con el sismo de, ¿cuál fue bueno, venía de tiempo atrás que los edificios se estaban reparando y se tenía que estar ubicando lo que corresponde salones en lo que eran los estacionamientos pues para poder dar clases. ¿A alguien le tocó ese aspecto en el caso de UPIXA? A mí, doctor. Ah, bueno, Me entonces tocó ya sabes ahí a qué me en los refiero, ¿no? estacionamientos, pusieron ahí unos salones de Exactamente, lámina que hacía un calorón tremendo. Pero pues, exacto. modo, nos tocó sufrirle un ratito. Pues sí, pero pues estaban reparando los edificios, entonces pues ni modo. Te estaba Sí. reparando ingeniería, se reparó básicas, sociales, y mientras pues se te quitaban salones, pero bueno, hay que dar las clases y pues esa es una alternativa, ¿no? Y ahorita el problema básico, digamos, salones, pues sí puedo poner gallineros o puedo dar grupos sensados, pero ¿con qué maestros? Entonces ahí es donde viene la cuestión para poder resolver esa parte problemática, porque ahora sí lo quieren bueno, bonito y barato, ¿no? Buenos maestros, capacitados, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está la cuestión de este tipo. Entonces, por lo menos una, que es lo que yo estoy viviendo ahorita, pues me toca. ¿Por qué me llaman a mí si yo estoy trabajando en el Politécnico? Ah, porque sus comités que forman, la comisión dictaminadora son 6 personas.
4 son de la universidad y 2 somos externos. Yo estoy invitado por parte de Politécnico y otra persona más que viene de una universidad privada. Y tienes la ventaja de que como tú no eres parte del gremio, entonces, ¿cuál es la ventaja? No estás casado. Sí, es que ahí va a concursar mi amigo, ¿no? O sea, nosotros somos bien neutrales y eso da una gran ventaja contra el resto del grupo, ¿no? En el consenso, o sí, consenso de expertos, para saber quién es el que debe de ocupar la plaza. Y hemos consensado muy adecuadamente y tenemos muy buenos resultados. Ya de hecho estoy llevando ahorita mi 6º año en la Facultad de Ingeniería. Y ahorita sí esa rajatabla que estás trabajando porque se tuvieron que abrir mucho más plazas para poder tener poder cubrir las exigencias que se está teniendo por la parte de los estudiantes, ¿no? Y dije, tenemos que resolver muy rápido. De hecho, tengo los 4 exámenes, los tengo en octubre. Ya previamente se había mandado salir unas convocatorias de la UNAM y todo eso. Y en cada plaza, pues hay la más baja sí hay una de 3 personas, pero en general son de 5, 6, 7 personas. Y todos en su mayoría tienen muy alto grado académico y tienen experiencia. Entonces sí va a ser buena la lucha para poder seleccionar a los mejores o al mejor de cada una de las plazas, ¿no? Entonces, esa es una cuestión hablando de alguna de las técnicas cualitativas en parte, pero también cuantitativa. Por ejemplo, ¿a ustedes qué les interesa más de un maestro? ¿Que sepa mucho y no sepa enseñar? ¿O que en general trate de explicar lo que el conocimiento? Es como en cualquier empresa, ¿no? Yo quiero tener un jefe que sepa de qué está hablando, ¿no? De hecho, doctor, ya en el andar de los años como estudiante, nos damos cuenta que, al menos hablo por mí, tuve yo profesores que tenían muchos conocimientos, pero no tenían esa sensibilidad de transmitir, que es realmente una cualidad de un profesor. Entonces, se Exactamente. le da uno cuenta que pues vaya, a veces no sirve de mucho tener tantos conocimientos si no sabe cómo transmitirlos a sus alumnos. Es una Sí, parte muy importante de la docencia. sí, es una parte. Pues esa es la cuestión. En la empresa pasa lo mismo. Porque yo estuve con soldadores, entonces lo que más me preguntaban a mí, bueno, ¿pero usted sabe soldar? Sí, sí, yo sí soldar y podía mostrarlo cuando tuve la experiencia con Eutectic, cuando estuve en el IMP. Pero para eso, pues yo tuve que aprender a soldar y manejarlo, ¿no? Y tenía buena habilidad, porque hay gente que nacemos con ciertas habilidades, aunque no te dediques a eso, ¿no? Pues como hay gente que toca bonito la guitarra, pero pues no soy guitarrista. Pues ese es el punto. Bueno, vamos a continuar en esta parte. Voy a meterme ahora a la parte de tipo cuantitativa. Para eso voy a compartir de la parte de la presentación. Y tenemos varias de tipo cuantitativo que se basan en tener una demanda pasada. O sea, tengo que tener una historia. Por eso decimos, se basan en la demanda pasada para predecir la futura por medio de los datos históricos de un periodo anterior. El más sencillo de todos es promedio simple, que se aplica a promedio sobre datos históricos de venta y que es útil cuando la demanda no se presenta estacionalidad o tendencia. Eso es importante. No presenta estacionalidad o tendencia. Y vamos a poner economías de tipo estable. Si no es tan estable, si o hay turbulencia, pues entonces no me va a funcionar tanto este promedio simple. Vamos a ver este ejemplo que aquí puse en forma numérica. Esa se llama, le pusimos el nombre, Industrias Gatún. Es una compañía productora de alimentos para gatos y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de media o promedio móvil simple, considerando un periodo de 3 meses. Fíjense, habla en un periodo de 3 meses. La siguiente tabla nos muestra la demanda real a través de los próximos 18 meses, iniciando desde enero, con lo cual pronosticamos la demanda de los siguientes periodos, más bien de los primeros meses, no de los próximos, sino de anteriores. Entonces, yo tengo datos, ¿sí? Y entonces mi pronóstico, como dice la pregunta, yo quiero que me pronostiques tomando en cuenta lo que corresponde a considerar un periodo de 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este lo llevaron posiblemente todos ustedes. Yo tengo de enero
una demanda, voy a hablar nada más de números, entonces serían 130 kilos o toneladas, lo que quieran, o 130 paquetes. En febrero 145, en marzo 139, en abril 153, pero es tu pronóstico para el cuarto mes, porque va a 3 meses, consideras enero, febrero, marzo y abril, y tú lo que vas a ver qué estás sacando de tu pronóstico para en el próximo periodo, tomando en cuenta que esto fue lo que pasó anteriormente, qué es lo que va a ocurrir para el siguiente periodo de tiempo en abril. Entonces, ¿qué tomo? Ah, bueno, yo tengo mis históricos de enero, febrero y marzo. ¿Qué fue lo que hice? Sumé 130, 145 y 139. Divido entre 3 y me da 138. Revisen si es la cifra que da, por favor. Sí, sí da, doctor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Históricamente yo tomé los datos de año atrás o de periodo atrás para poder qué va a pasar en abril. Ya sé que tuve una demanda de 153, pero para el próximo año mi demanda va a ser de 138, va a ser mi pronóstico. Si yo quiero calcular para mayo, dice, ¿cómo? ¿Y por qué saca 146? Ah, porque yo estoy tomando ahora 145 de febrero, 139 de marzo y 153 de abril. Son los 3 meses anteriores, conforme a la demanda que había ocurrido en años anteriores. Sumo y saco un promedio y me da 146. Otro, oye, para junio, ¿qué vas a pronosticar? ¿Por qué 151? Ah, porque yo estoy tomando los 3 meses anteriores, que era mayo, abril y marzo. Sumo, saco promedio y digo, eso es lo que va a salir, considerando lo que fue las demandas anteriores a 3 meses atrás. ¿Sí? Y así sigo sucesivamente. Aquí la pregunta, ¿sí vieron cómo funciona este método de promedio móvil? Sí. ¿Sí? Consideran siempre de periodo anterior, que tenía yo datos históricos, cada 3 meses, pero lo puedo complicar más. Ah, bueno, de esto me voy a ir ahora a lo que sería la parte gráfica, y yo lo voy a tener. Para esto, de ratito vamos a manejar unas tablas en Excel que me van a ayudar a poder manejar toda esta información. Y voy a tener lo que sería mi demanda, que aquí está en color azul, que fue mi demanda pasada, comparativamente a mi pronóstico. Y aquí lo que estoy viendo nada más son meses, no estoy poniendo de qué año. Y por otro lado estoy poniendo mis unidades. Y yo estoy observando entonces para mi pronóstico qué es lo que pudiera estar pasando en el periodo de tiempo, considerando siempre mis datos a 3 meses antes del periodo anterior, del año anterior. Si se fijan en esta tabla, yo manejé de enero, diciembre y todavía me fui parte del siguiente periodo para un total de tomar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 datos. Entonces tomé 18 datos de que fue mes con mes y así fui sacando mi pronóstico para el periodo consecutivo. ¿Cuál sería la desventaja que puede tener esto? Pues que tú realmente no tienes la bola de cristal para que sepas si realmente eso va a ser esa cantidad, pero al menos ya tienes un antecedente. Ese antecedente te lo está dando tu histórico. ¿Sí? Bueno, eso es. Ahora, vamos a otro ejemplo parecido a este, pero quiero calcular para 8 meses. Entonces, lo que yo estoy haciendo, si yo quiero calcular para dentro de 8 meses, igual, tengo estos periodos que va de enero, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y entonces, si yo quiero irme a 8 meses, pues entonces yo voy a tener que tomar 8 datos anteriores: 130, 145, 139, 153, 162, 170, 100, 120. Sumo esos 8 datos y divido entre 8 y este es el promedio que yo estoy esperando para septiembre. Chéquense ustedes si por favor pueden hacer esta suma y división si les da este resultado.
Sí, doctor, da 139.87. Ok, sí les da el dato, ¿no? Fíjese, algo que pasa aquí, tengo en la colonia, pues tengo varias personas que ya venden producto para animalitos, gatos y perros. Y algo que me dijeron ellos cuando estaba preguntando, porque tengo también una perrita que ya oyeron que ladraba hace rato, y que dicen, es que ahorita nosotros no esperábamos que de repente con la pandemia, mucha gente que estaba guardada, pues de alguna manera, pues adoptó un perro o un gato, o perros y gatos. Y entonces de repente nos vimos en la cuestión de que nuestros pronósticos de ventas se incrementaron. O sea, nosotros estábamos en una tasa normal, pero con pandemia, que otra vez viene la cuestión que aquí les había comentado, de lo que sería de estacionalidad o tendencia. Dice, es que aquí de repente con pandemia hubo algún factor externo que hizo que la gente que estaba sola, había aquí en la Benito Juárez hay mucha gente que, por ejemplo, los hijos ya son grandes y demás, ya no viven con uno, y entonces la gente pues adopta con quién, o sea, con quién platicar, ¿no? Un perro, un gato, un perico, etcétera. Y entonces, pues eso que lo que me comentaban ellos, ¿saben qué? Pero es que sí nos incrementó a nosotros nuestros pronósticos fueron más altos. Dicen que ellos tienen ventas superiores a 20, casi 30% superior a lo que habían tenido en años anteriores. Y si ya algo más, con eso del miedo de la pandemia, pues hubo la cuestión de que además teníamos que entregar en casa, algo que no era usual que lo estuviéramos usando. Otro punto que salió fue que también teníamos, todas las personas nos pedían nuestros teléfonos, tuvimos que abrir algunos correos, la página web, y entonces anunciaban y de repente pues ya los pedidos no llegaba a la gente directo a la tienda, sino ya tenían otras formas de hacer los pedidos. Y de paso dice, pues nosotros teníamos que contratando muchachos para poder llevar la mercancía a las casas. Hubo un cambio en la parte de cómo se entrega el producto y también la forma en que cómo se hacían los pedidos. Es muy interesante esa parte. Y bueno, sacamos esta tabla. Bueno, este es lo que estamos aquí marcando de lo que sería periodo móvil. Y manejé dos ejemplos, uno a 3 meses y otro a 8 meses. ¿Con eso sí quedaría claro? Sí. Ok, les voy a dar de Sí, una vez y sí, les voy a mostrar que aquí tengo, ¿dónde está mi tabla? Deja si aquí la tengo, voy a reducir. Tengo esto que ya creo que lo subí. ¿Dónde lo puse? Esta, no sé, ahí ¿dónde quedó? Deja ver, ¿dónde lo ubiqué? No sé si es aquí más abajo en las tablas. Ah, no, esa se la subí ya a la página web. Deja contrastarla. No, es que tengo que abrir otra vez. Le subí estas plantillas y modelos Excel. Entonces tengo varias herramientas. Dije yo bajo el paquete completo y no nada más una de ellas, sino estoy metiendo lo que sería desde muestreo estratificado, diagrama de dispersión, matriz de Wester, plan agregado de inventario cero, plan agregado fuerza de trabajo constante, plan agregado con fuerza de trabajo mínima y subcontratación, PAP, que es planificación agregada de producción, pronóstico con promedio simple para pronosticar demanda, parecido a lo que estamos haciendo ahorita, pronóstico con promedio ponderado, aquí viene la tabla para hacerlo,
suavización exponencial simple y suavización exponencial doble, regresión lineal. Entonces estas ya son matrices